Listo, excelente. Espero que les guste este nuevo setup. Realmente hasta hoy decidí probarlo. Creo que me veo mucho mejor aquí, un poquito a la distancia de ustedes, y me ven muchísimo mejor. Les doy la bienvenida nuevamente a este podcast / video / episodio de mi pequeño show, en el que básicamente todos los días me siento a hablar con ustedes. Qué pena, eso debió haber resonado acá. En el que básicamente todos los días me siento a hablar con ustedes de alguna cosa que leí o alguna cosa que aprendí en el día. Y hoy aprendí de algo que se llama el survivorship bias. El survivorship bias, que en español se diría como el bias. ¿Cuál es la palabra en español de bias? Translate. Bias en inglés. Parcialidad. La parcialidad del sobreviviente, podríamos llamarlo. Y básicamente se relaciona con por qué deberíamos, como seres humanos, como emprendedores, como cualquier cosa que tú quieras hacer en la vida, visitar más cementerios. Y yo entiendo que te puede parecer un poquito loco y que de pronto tú digas, venga, yo no me metí a un canal de productividad y bienestar para escuchar que tengo que visitar más cementerios. Y no te lo digo de manera literal, o sea, no te digo ve a un cementerio y siéntate enfrente de una tumba. Te digo, sin importar en qué área de tu vida tú estés tratando de progresar, es importante visitar un cementerio de las personas referenciadas en esa área de tu vida. Por ejemplo, YouTube. Entonces, si tú me dices, Andrés, ¿quiénes son las personas de YouTube que tú consideras como referentes? Yo te diría, me gusta mucho Matt D'Avella, me gusta mucho Ali Abdaal, me gusta mucho Thomas Frank, no tanto, pero ese tipo de canales, que son canales parecidos a los míos en los que hablamos de productividad, bienestar y emprendimiento. Ahora, esos son 3 referentes, pero métricas no tengo exactas de cuántos youtubers hay, pero tiene que haber millones de personas. Yo mismo en algún punto he disparado un canal y cae y no lo hago, y entonces luego intento otro y cae y no lo hago. Y entonces el número de fracasos que yo he tenido es exorbitante. El número de fracasos que yo he tenido es exorbitante, pero seguramente esas personas también son el 0.01% de las posibilidades. Es decir, que tú llegues a ser un Thomas Frank o un Matt D'Avella o un Ali Abdaal o un Nathaniel Drew o cualquiera de esos youtubers es muy poco probable. Lo mismo sucede si estamos hablando de emprendimientos. Cuando tú me preguntas, Andrés, ¿cuál es un referente a nivel de emprendimiento? Yo te voy a decir, bueno, me gusta mucho Steve Jobs, me gusta mucho Elon Musk, me gusta mucho Bill Gates, no sé, me gustan mucho esos. Sin embargo, ¿cuáles son las posibilidades de realmente llegar a ser como ellos? Seguramente igual 0.00001%. ¿Por qué es importante visitar cementerios? Porque cuando nosotros vemos casos de éxito, los que son reportados en noticias, los que son reportados en revistas, los que son reportados en podcast, la mayoría de veces vemos solo los casos exitosos, pero muy pocas veces un reportero se pone a hablar con Juanito, el que intentó crear su propio canal de YouTube y en algún momento murió. Es mucho más interesante escuchar a Matt D'Avella, que creó su canal de YouTube y lo creció en 1 año o 2 años y llegó a 2 millones de suscriptores. Obviamente, la historia de Matt D'Avella es mucho más impactante y es la que tendemos a ver. Pero la historia de Juanito es igual de importante, porque Juanito te va a decir, mira Andrés, yo fallé en que no publiqué todos los días. O mira Andrés, yo fallé en que no generaba contenido de valor. O mira Andrés, yo fallé en los thumbnails, o yo fallé en las etiquetas, o yo fallé en la descripción, o yo fallé en tantas cosas. Y cuando tú comparas la historia de Juanito con la historia de Matt, la historia podría ser exactamente igual. La gran diferencia es que Matt lo logró y Juanito no. Y va a haber cosas que tú puedas imitar de lo que hizo Matt, imitar de lo que hizo Juanito o de lo que no hizo. Pero va a haber muchos factores que son factores de suerte, factores de timing, factores de experiencia. Sí, por ejemplo, Matt D'Avella, si no lo conoces, te lo invito a verlo. Pero él creció así de rápido porque tiene experiencia en edición de videos. Es decir, que sus videos eran mucho más fuertes que los de, por ejemplo, un Thomas Frank. Un Thomas Frank pues fue desarrollando esa experiencia, pero llegar a 2 millones de personas le tomó 7 años, a Matt D'Avella le tomó 2 años, y a medida que el progreso y la gente avanza y el mundo avanza, seguramente en algún punto va a haber alguien que tenga mucho más conocimiento que Matt y le tome un par de meses. Por ejemplo, Peter McKinnon, que le tomó 1 año. Toca mantener el cafecito en las venas. Entonces, para mí, visitar cementerios, y fue lo que aprendí de como se me olvidó otra vez cómo se dice bias, parcialidad.
de esta parcialidad del éxito es que escuchamos tantas historias de éxito y leemos tantas historias de éxito porque uno son las que nos llaman la atención, pero dos son las que publican, que muy pocas veces tenemos en cuenta en nuestro pensamiento las historias de fracaso, y deberíamos tenerlas en igual proporción o incluso en mayor proporción las historias de fracaso que las historias de éxito, porque uno nos van a enseñar muchísimo más. Si a mí Juanito me explica, mira, yo creo que fallé por esto y esto, yo hice esto y no funcionó, es mucho más poderoso que si Matilda me dice, yo hice esto y funcionó, porque las posibilidades de que Juanito y Pedro y Pablo y cualquier otra persona me diga, y todos hicimos esto y no nos funcionó, a que más nos diga, yo hice esto y me funcionó, ¿cuál crees que es más posible? Seguramente la de todos ellos que no les funcionó. Matt tuvo suerte, en este caso específico. Entonces, si visitas un cementerio, conocer las historias de todas esas personas que fracasaron, y esto se aplica a cualquier aspecto de tu vida, no solo a nivel de emprendimiento, a nivel familia, ¿cierto? Hoy en día el número de divorcios son muchísimo más grandes que antes, es decir, que si tú quieres permanecer más casado durante más tiempo, pues tienes que estudiar mucho más, porque en este momento hay muchos más divorcios de los que había antes. Si tú quieres escribir un libro, de un libro que se publica, seguramente la editora o la editorial recibió 100 propuestas. De esas 100 propuestas, detrás hay otros 100 artistas que no llegaron a contactar a la editorial. Detrás de eso hay otros 100 escritores que tienen como el mock-out o el draft, o como lo quieras llamar, en el computador, pero no lo terminaron. Detrás de eso hay otros 100 que apenas escribieron las primeras palabras. Detrás de eso hay otros 100 que tienen la idea apenas de escribir un libro. Entonces ahí ya le sumamos 500 o 600 personas detrás de un solo caso de éxito. Eso por un lado. Entonces la cantidad de fracasos son mucho mayores a la cantidad de éxito. Y tenemos que tener en cuenta los fracasos para poder realmente entender por qué alguien tuvo éxito. Si fue suerte, si fue timing, si fue experiencia, si fue una combinación de todo eso. Eso es parte del survivor bias. Pero otra parte importante es que cuando tú realmente te pones a analizar y dices, venga, voy a leerme un libro, y te lees, no sé, un libro por Dan Brown, y te lees el Código Da Vinci, tú dices, venga, este libro está muy bien escrito, tiene muy buen contenido, pero realmente pues se siente fácil de leer, por lo cual pues de pronto fue fácil de escribir. Cuando alguien es muy bueno en algo, Apple, Facebook, Instagram, no sé, cuando alguien es muy bueno en algo, hace ver las cosas como que son mucho más fáciles de lo que realmente son. Entonces es como cuando hablamos de cómo explicar cómo aprender más rápido, y lo que decíamos es, si tú quieres aprender más rápido, entonces trata de enseñarle lo que estás aprendiendo a tu abuelita o a un niño. Tienes que tratar, o sea, entre más comprendas un elemento, mucho más fácil va a ser para ti desglosarlo a lo más profundo y hacerlo tan simple que un niño o tu abuelita puedan entenderlo. Lo mismo sucede con estos casos de éxito. Cuando ellos los dicen a una revista o a un editorial o en un podcast o en un libro, pues obviamente lo ponen muy fácil. Lo ponen muy fácil porque para ellos ya entendieron también el concepto de emprendimiento, de generar canales de YouTube o de lo que tú estés tratando de crear o escribir un libro, que ellos simplemente te dicen, mira, tú llegas y tú escribes, punto. Pero obviamente hay mucha ciencia detrás, hay mucho aprendizaje para esa persona llegar a simplemente sentarse y escribir. Para esa persona llegar a sentarse y escribir es tener una metodología en la cabeza y saber qué se vincula con qué y qué carácter se vincula con qué otro. Pero en nuestro caso, llegar a sentarnos a escribir puede ser una pérdida de tiempo porque realmente no conocemos toda la historia, no conocemos todo el aprendizaje que hubo detrás de este caso de éxito específico. Por eso es que el survivor bias es tan importante, porque hay un montón de casos cerrados o de casos que realmente no lo lograron detrás del caso de éxito que tú estás analizando. Pero no solo eso, sino que además de ese montón de casos fallidos, también hay un montón de aprendizaje que la persona que tuvo éxito quizás ni siquiera es capaz de entender que ese aprendizaje estuvo ahí. Quizás ni siquiera es capaz de entender que todo eso lo llevó a eventualmente tener el éxito. ¿Sí? Si tú estás escribiendo un libro o una canción y terminas hablando de, no sé, de un rompimiento con tu pareja, entonces seguramente tú no seas consciente de que toda esa enseñanza se traspuso en el libro. Entonces cuando tú digas, no, pues yo lo escribí de mi corazón, pero hay muchísimo más atrás que tú no eres capaz de entender, o que lo has simplificado tan diminutamente que no eres capaz de ahora complejizarlo, porque ahora eres experto en el tema. Y
Y eso es lo que hace el survivor bias tan poderoso. Cuando tú comienzas a analizar y dices, venga, yo quiero ser como Rápido, yo quiero ser como Instagram, o yo quiero ser como una de estas plataformas gigantes, es muy difícil realmente poder compararte y decir, tengo todas las habilidades. Porque tú tienes que realmente, para poder decir tengo todas las habilidades, tienes que tener básicamente haber vivido todo lo que vivió Simón en su momento mientras crecía, imaginamos, y mientras crecía después Rappi, y como él fue criado por su familia, ¿cierto? Y no solo él, sino también sus socios. Y obviamente se vuelve mucho más complejo el árbol. Y lo que quiero que ya para terminar entiendas en el caso del survivor bias es que sí, hay muchos sobrevivientes de emprendimiento, hay muchos sobrevivientes de YouTube, hay muchos sobrevivientes de escribir libros, hay muchos sobrevivientes de música o de lo que sea que tú estés tratando de lograr. Pero así como hay muchos sobrevivientes, hay 10 veces el número de personas que fallaron intentando hacer eso. Y es tan importante evaluar el caso de los sobrevivientes como el caso de quienes fracasaron. Y si solo evalúas el caso de los sobrevivientes, tienes que realmente tratar de desglosar hasta el más mínimo detalle si quieres duplicar eso. Hay muchas cosas que afectan tu éxito: tiempo, suerte, preparación, las experiencias que has vivido en tu vida. Y no tienes que decir, venga, si él lo logró yo también puedo. Claro, es pensamiento positivo y es optimismo, pero al mismo tiempo tienes que decir, si él lo logró bajo estas condiciones, ¿qué condiciones tengo yo que me van a permitir a mí también lograrlo? Y en ese momento, en ese instante, se vuelve mucho más complejo el asunto, pero al mismo tiempo se vuelve mucho más importante, mucho más profundo, y tus posibilidades de lograrlo aumentan exponencialmente. Eso es lo que te quería dejar en este pequeño video de Survivor Bias, y es: aprende realmente a desglosar qué fue lo que pasó en esa historia de éxito y qué hay detrás, cuántos muertos hay detrás, cuántas personas no lo lograron. Visita cementerios mucho más frecuente de lo que sea que tú estés interesado en hacer en la vida. ¿Quieres escribir un libro? Visita cementerios de personas que comenzaron a escribirlo y fallaron. ¿Quieres escribir una canción? Visita cementerios de personas que comenzaron a escribir la canción y fallaron. ¿Quieres abrir una startup? Habla con gente que falló. Y tu conocimiento y tu posibilidad de realmente lograrlo va a crecer exponencialmente. Y por otro lado, y ya para terminar, recuerda que como hay 10 veces más muertos que vivos, tienes que poner 10 veces más energía y esfuerzo en lograr ser uno de los sobrevivientes para no ser uno de los muertos. Entre más tiempo le dediques, más constancia pongas, más corazón, más conocimiento, más trabajo, seguramente tus posibilidades de ser uno de los sobrevivientes va a ser mucho mayor. Chicos, espero que les haya gustado este formato de video o podcast, no sé en dónde lo estés escuchando. Recuerda que esto se publica tanto en YouTube como en Spotify, iTunes, todas esas plataformas de podcast. Si te gustó, déjame un like, déjame un comentario y dime en qué casos tú de pronto has vivido este survivorship bias. Survivor, a veces lo llamo survivor, a veces lo llamo survivorship. Realmente no me acuerdo, se me bloqueó el computador. Realmente no me acuerdo cuál es el caso, pero si te gustan este tipo de videos, házmelo saber. Creo que es mucho más fácil para mí leer, aprender y simplemente contártelo así, sin tantos cortes, sin tanta edición, pero mucho más humano, para que me puedas escuchar en cualquier momento. No necesariamente tengas que estar pendiente del video, pero no sé, estás trabajando y me escuchas, estás lavando platos y me escuchas, estás caminando al trabajo, me escuchas. Creo que es más fácil, pero bueno, espero que les haya gustado y sí, nos vemos en un próximo video. Chao.